Parte 11. Supuestas discrepancias de la 60 a la 70. Seguimos dando respuesta a este panfleto. Número 60. Primera de Corintios 10, 1, 4 dice: No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Ahora, preguntamos, ¿no existe nada en el Tanaj que diga que se bautiza por, o con una nube? Nada dice de una roca que los seguía. ¿Dónde se encuentra este verso ya que Éxodo 14, 22 no lo dice? Respuesta. Se nota que aún conserva su actitud cristiana derivada de la forma literal que usaba el señor Orígenes. 184 al 253 después de Cristo. Cuando se habla de roca, no se habla que había una piedra voladora, o con patas que iba detrás de ellos. Esta misma cualidad de interpretación, la tenía como dije antes el señor Orígenes, el cual se castró por leer un texto de las Escrituras en modo literal. Ver Forjadores del Cristianismo. Aquí roca se entiende solo usando la lógica, como una base o un sostén, que influía confianza. ¿Quién podría ser esa persona? Mosé, por supuesto, era el Masías, Cristo en griego, para ellos en ese momento. Esto lo sabe cualquiera, por tanto no entiendo la ambigüedad de su argumento. La inmersión fue completa para todos ellos, en el mar alrededor de ellos, y en la nube sobre ellos. ¿Cuál es la complicación por esto? Rav Shaul está haciendo una simple analogía, la misma que hace el Talmud cuando dice: los rabinos dijeron, su nombre es el erudito leproso, como está escrito. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Isaías 53. 4. Sanedrín 98b. Donde especifica que se trata de un erudito leproso, y no el erudito de otra enfermedad. ¿Dónde lo dice puntualmente el Tanaj? ¿Dónde dice que es únicamente lepra? Pero en el Talmud dicen que es lepra, pero el texto en hebreo no lo dice. Ya que, para azotado se usa, la palabra hebrea, nagá. Para herido, la palabra hebrea, naká. Para abatido, la palabra hebrea, aná. Entonces, ¿de dónde sacan la palabra lepra? Si desea hacer alaraca, por la analogía que hace un Rav, en este caso Rav Shaul, comience haciéndola con todas las analogías que hay en el Talmud, Midrash y el Zohar, hechas por los rabinos. Vaya a sus mentores, con esta alaraca, en contra del Talmud, a ver qué le van a decir. Insisto, ver las escrituras de esa forma es una total tontería, pues encontraría discrepancias en todo el Tanaj. Número 61. En Hebreos 9, 19, 20 dice: porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto, el cual Dios os ha ordenado. Donde dice en el Tanaj que el libro era rociado con sangre, Éxodo 24, 6, 8. Respuesta. La misma interpretación textual, e ilógica. Es sencillo, vamos a explicarlo como se le haría a un niño. Veamos el texto. Levíticos 16, 14. Enseguida tomará de la sangre del novillo, y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio, hacia el oriente, y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. ¿Qué es propiciatorio? Propiciatorio. Propitiatorium en el latín de la Vulgata, es la denominación de una lámina cuadrada de oro, que servía como tapa del arca de la alianza. ¿Qué había en el arca? Deuteronomio 31, 24 al 25. Y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta ley sobre el libro, hasta finalizarlas, Moisés mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Hashem. Y Primera de Reyes 8, 9. Ninguna cosa había en el arca, excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Hashem había pactado con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Aunque si quiero ponerme como usted algo obtuso, en entender lo que leo, también le encontraría discrepancia a estos 2 textos, pero no lo haré, pues no sufro de esa enfermedad. Ahora bien, solo usando el sentido común. ¿Qué representaba la importancia del arca al pueblo de Israel? ¿Su composición y acabado exterior, o lo que guardaba en su interior? Sé que ya lo sabe. Pues de esto hablaba Rav Shaul sobre rociar la Torá.
Ahora bien, sobre hacer analogías sobre los textos de la Torá, los rabinos por siglos lo han hecho. Ver Talmud, Midrash y Zohar. Por tanto, no trate de entrar por una calle ciega. Número 62. En Hebreos 11, 21 dice: por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Ahora, si lees Génesis 47, 31 dice: y él dijo: júramelo, él se lo juró. Entonces José se postró sobre la cabecera de la cama. ¿Por qué razón la discrepancia entre bastón y cabecera de su lecho? Respuesta. Bueno, el problema es muy simple, si se busca con diligencia. Pero sé que no es su caso, pues si fuera diligente no hubiera invertido su tiempo en este panfleto. Primero es importante tomar en consideración esto. Mitad, una cama. H 4296. Mitad. De H 5186. Cama, por lo extendida, para dormir o comer. Por analogía. Sofá, litera o andas. Aposento, cama, cámara de dormir, estrado, féretro, lecho, litera, reclinatorio. Y hay una pronunciación muy parecida, como maté, que es un bastón. H 4294. Maté. O, femenino, matá. De H 5186. Rama, por lo que se extiende. Figurativamente. Tribu. También. Vara, sea para castigar, figurativamente. Corrección, gobernar, cetro, lanzar, una lanza, o caminar, cayado, bastón. La Septuaginta ha tomado el pasaje en el último sentido, y lo ha prestado. E Israel adoró en la parte superior de su personal. Por tanto, no dice cama o lecho. Donde la palabra griega, epi, preposición primaria, propiamente significa superimposición, de tiempo, lugar, orden, etc., como relación de distribución con el genitivo. Sobre, encima, etc. De descanso, con el dativo, a, sobre, etc. De dirección. Con el acusativo, hacia, sobre, etc. O sea, según la versión Septuaginta hace énfasis sobre algo donde descansaba, lo cual pudo haberse entendido en la versión Septuaginta como bastón. Como la acción de sostenerse o apoyarse. Recordemos con esta pequeña reseña al señor Fuentes que la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, su traducción inició en el siglo III a.C., 280 a.C., y concluyó hacia finales del siglo II a.C., 100 a.C., inicialmente fue traducido la Torá, libro de la ley o Pentateuco, y el resto del trabajo se completó paulatinamente, en los 2 o 3 siglos siguientes. En la época del rabino Shaul era de común uso. También fue adoptado por una significativa porción de judíos, tanto en Israel como en la diáspora. Los judíos dispersos se contaban en cientos de miles, exilados entre las naciones mediterráneas, y del lejano oriente, especialmente Mesopotamia, y Alejandría. El actual texto hebreo-arameo masorético, refleja numerosas correcciones en términos de estilo, que incluyen variaciones en el orden de numerosos versos, y pasajes, y redondeo de ideas, que no habían sido asentadas de forma digerida, correcta o elegante, en los antiguos textos hebreos, y arameos premasoréticos. De donde fue tomada, de forma más temprana, la Biblia Septuaginta. Ante las controversias suscitadas en torno de estos hechos, algunos estudiosos señalan que, en numerosos casos, en Qumrán se han hallado manuscritos hebreos que avalan la versión griega de los 70, y otros que respaldan al texto masorético. Se ha determinado finalmente, que aquellos manuscritos que avalan la Septuaginta, son mucho más antiguos que aquellos que respaldan al texto masorético. Entonces, señor Fuentes, es posible que esta variante de estilo, y en las palabras que se usaron en la versión de los 70, puedan existir pequeñas variaciones. Lo importante de esto es que la Biblia Septuaginta es la que usaban los shaliach en sus cartas a judíos, como a gentiles. No hay nada por qué preocuparse, así que, toda próxima pregunta bajo este mismo estilo será remitida a esta respuesta. Número 63. Primera de Corintios 15, 1, 4 dice: porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Si Él murió por los pecados y puso su vida de su propia voluntad, porque pidió varias veces a Dios que lo librara de la muerte, Hebreos 5, 7, Lucas 22, 42, 44. Respuesta. Bueno, si lee el texto dice, murió por su propia voluntad. Entonces le pregunto, ¿cuándo se cumple con los mandamientos del Eterno? ¿Por qué lo hacemos?
Será porque el Eterno nos amarra y amordaza para que lo hagamos en contra de nuestra voluntad. El Eterno pone las opciones, ¿cómo dice el texto? Deuteronomio 11, 26. Mirad. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Y luego dice. Deuteronomio 30, 19. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El Eterno nos dice como recomendación. Escoge la vida. Al final es su propia voluntad la que se cumple, sea para bien o sea para mal. Ahora bien, Yeshua dice. Lucas 22, 42, diciendo. Abba, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice si es posible que sea de otra forma, que se cumpla esto, pero si no, yo haré con plena voluntad todo lo que tú dices. Pues en él o sea en Yeshua está la potestad de negarse, o hacerlo. Pero lo hizo, y cumplió con lo ordenado por el Eterno. Algo que no hizo Adán en cumplir con la prohibición que le fue ordenada. En cuanto a los versos 43 al 44. Ya en otras oportunidades hemos hablado de las interpolaciones. El Nuevo Testamento griego, NTG, omite estos textos, por lo que se presume que corresponde a un inserto de la tradición oral al texto, como una nota marginal, o de página, que fue añadida en versiones posteriores. Por tanto, no tome en consideración esos versículos. Número 64. En Juan 2, 13, 16 leemos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo. Quitad de aquí estas cosas y no hagáis más la casa de mi padre casa de mercado. Si la Torá, Tanaj, da el mandamiento en Deuteronomio 14, 22, 26 que esto era permitido, lee cuidadosamente, y notarás que esto se hacía en un lugar escogido, y permitido, que se cambiaba dinero por dinero de la ciudad, los que vivían lejos. Si esto estaba regulado por Dios, ¿por qué Yeshua hizo lo que hizo, y dijo que estos estaban haciendo la casa de Dios casa de mercado? Explica. Respuesta. La pregunta debería ser la siguiente. El sitio donde estaban estos señores vendiendo, ¿era el lugar permitido, en el cual se cumplían las normas de la Torá? Es eso lo que debería preguntarse pues usted, no estaba allí, para confirmarlo o negarlo. Por tanto no tiene sentido su afirmación. O era más bien, un lugar no permitido, que solo era el producto, de la complacencia de los que recibían soborno, y se hacían la vista gorda a esto. En este texto se usa la palabra griega, emporiou, vieja palabra proveniente de emporos, que puede ser entendida como buhonero o mercachifle. Por tanto, no eran personas que tenían lugares oficiales asignados, sino eran sitios improvisados por ellos mismos. Ahora bien, ¿que debía haber autoridades que velaran por esto? Pues sí, pero todos sabemos la condición de los personajes de la época. Un rey títere de Roma sin herencia consanguínea al trono. Las autoridades religiosas que hacían, pues nada, solo aceptar de modo complaciente, pues ellos fueron puestos a dedo del rey. Por tanto, decir que ellos estaban apoyados por la Torá es un disparate. Si habían autoridades religiosas corruptas, cuanto más los buhoneros de la época, que solo deseaban hacer dinero. Ver las crónicas narradas por Flavio Josefo. Para que tenga un poquito de visión del estado político, religioso de la época. Número 65. Si en Hebreos 8, 13 dice. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Si la ley fue quitada, y Yeshua la clavó en la cruz, ¿cómo es que Yeshua dice lo contrario en Mateo 5, 17, 19? Dice. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Si él dice que no pasará la ley, entonces, ¿cómo dice Hebreos que fue quitada? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Respuesta. Algo importante aquí es que, pueda por fin ver que Yeshua no vino a abolir ninguna ley de la Torá.
Me alegra mucho que pueda entender eso, para no tener que explicarlo. De igual modo, leer. ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Por otro lado, tome ese contexto. Si Yeshua dice que no vino a abolir nada, entonces usted lo va a seguir viendo bajo el contexto cristiano, que si vino a eso, o sea a abolir. Creo que es ilógico, y muy contradictorio para usted. Por otro lado, lea bien el contexto de Hebreos. Hebreos 8, 10. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Lea bien. Esto es lo nuevo que se refiere el rabino Shaul de Tarso. Veamos de qué se trata. Pondré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré. Y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Entiende? No se habla de abolir la Torá, esa es una interpretación cristiana que le han enseñado, por supuesto que es errónea. A ver qué más dice. Hebreos 8, 11 al 12. Y nunca más será necesario que unos a otros se enseñen, ni un hermano tendrá que decirle a su hermano. Conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Pues perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora bien, ¿es esto un invento del rabino Shaul? No. Ya fue profetizado que se cumpliría. Jeremías 31, 31 y siguientes. He aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vea bien lo que dice. Un nuevo pacto. No que iba a abolir la Torá, sino que haría un nuevo pacto con Israel. Y si sigue leyendo, verá más sobre este asunto. Ahora bien, cuando el rabino Shaul de Tarso, el Rashtar, su acróstico, habla de nuevo. ¿Puede entender de qué se trata, o tengo que seguir explicando lo obvio? Número 66. Si la ley fue quitada con la crucifixión, ¿por qué razón siguieron cumpliendo la ley? Ejemplo. Hechos 15, 19, 21. Note usted que en la Torá, la ley, versos que yo les doy en este mismo estudio en varios nos dice que la Torá es perpetua, eterna. Respuesta. Me alegra que acepte que los enviados del Masíaj cumplían la Torá. Eso no lo aprendió de los cristianos. Qué bueno que vaya avanzando. Ahora bien, sobre la pregunta, eso corresponde a su mentalidad cristiana antigua que aún debe desechar, por tanto es bueno leer el tema. ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Y además, esto no corresponde a ninguna discrepancia. 134-1. 133. Número 67. ¿Quién fue el padre del esposo de María? Jacob, Mateo 1, 16, Eli, Lucas 3, 23. Respuesta. Tema explicado en Problemas en la genealogía de Yeshua, favor leer. Número 68. ¿Quién fue el padre de Ucías? Joram, Mateo 1, 8, Amasías, 2 Crónicas 26, 1. Respuesta. Igual que el anterior. Problemas con la genealogía de Yeshua. Favor leer. Número 69. ¿De cuál de los hijos de Zorobabel fue descendiente Yeshua? ¿De Abiú, Mateo 1, 13, o de Reza, Lucas 3, 27? Ahora compare 1 Crónicas 3, 19, 20 y verá que ni Abiú ni Reza aparecen en la descendencia de Zorobabel. Entonces, ¿de dónde sacaron a Abiú y Reza? Respuesta. Favor leer. Problemas en la genealogía de Yeshua. Número 70. ¿Quién fue el padre de Jeconías? Josías, Mateo 1, 18, o Joacim 1 Crónicas 3, 16. Respuesta. La misma respuesta de la 67 a la 69. Luego seguiremos, si el Eterno lo permite, dando respuesta a este panfleto. Saludos a todos. Shalom.